Ecuaciones químicas. Uno de los temas centrales en química es el estudio de las ecuaciones químicas, ya que nos van a permitir de una manera concreta y sencilla decirnos las transformaciones que va a tener la materia, es decir, los cambios en los materiales que podríamos tener. Pero antes tenemos que repasar algunos conceptos. Mientras hablemos de átomos en las lecciones, vamos a estar representándolos como pelotas o esferas de colores a las cuales vamos a tener los elementos que se pueden encontrar en la tabla periódica para manejarlo visualmente más sencillo. Entonces los átomos los vamos a comprender como los bloques de construcción de la materia y se representan a través de símbolos. Estos símbolos son una letra mayúscula o una letra mayúscula y una letra minúscula. En el caso del oro, su símbolo es A mayúscula y U minúscula. Y al representar 4 esferas con AU, estoy dando a entender que son 4 átomos de oro. Por su parte, las moléculas va a ser la unión de 2 o más átomos por enlaces químicos. Aquí hablamos de compuestos. Las moléculas son compuestos porque se componen, valga la redundancia, de átomos. Entonces, si yo uniera estos átomos de hidrógeno en azul con el átomo de oxígeno en rojo, por medio de enlaces químicos, obtendría una molécula. ¿Pero qué es un enlace químico? Esa es la parte de la atracción, esta fuerza de atracción que va a mantener juntos a los átomos en una molécula y los voy a representar en forma de unas varillas. Estas varillas van a ser lo que me va a dar a entender visualmente que mis átomos están unidos por medio de esas varillas. Antes de hablar de las ecuaciones químicas, tenemos que saber qué es una reacción química. Las reacciones químicas son sinónimos de transformación, de cambio, de tal manera que algo que tengamos al inicio, algún material, lo vamos a transformar, lo vamos a cambiar en un nuevo material, en una nueva sustancia, en un nuevo compuesto. Entonces tendríamos un inicio en la reacción y un final en la reacción, donde al inicio tenemos a lo que vamos a llamar reactivos y al final vamos a tener lo que se denominan productos. ¿Cómo sucede esto? Déjenme explicárselos. En una reacción química vamos a ver que 2 o más sustancias se van a transformar en una sustancia o en varias sustancias distintas a las originales. Entonces tenemos un inicio y tenemos un final en nuestra reacción química. Supongamos que nos dicen que hay 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno al inicio. Las puedo representar así: átomos de hidrógeno unidos. Al tener 2 átomos de hidrógeno unidos, tengo una molécula de hidrógeno. Si yo tomo otros 2 átomos de hidrógeno de color azul y los uno con esta varilla, tengo otra molécula. Por eso es que hay 2 moléculas de hidrógeno ilustradas. Una molécula de oxígeno, tomo 2 átomos de oxígeno y los uno por medio de esa varilla que sería su enlace, y ahora tendría una molécula de oxígeno. ¿En qué los quiero transformar o en qué se van a transformar? Se van a transformar después de que el oxígeno se combine con los hidrógenos en 2 moléculas de agua. La fórmula del agua es H2O, quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, como se puede ver en la imagen. Ahora observamos cómo este oxígeno está unido a los hidrógenos y es distinto a como estaba inicialmente. Inicialmente el oxígeno estaba unido a otro oxígeno y los hidrógenos primero estaban unidos entre sí y ahora están unidos a un oxígeno. En una reacción química, para mantenerlo simple, vamos a ver que hay reordenamiento de los átomos. Se encuentran ordenados distintos
después de la reacción química. Y hay enlaces nuevos. Antes había enlaces primero hidrógeno-hidrógeno y oxígeno-oxígeno. Y después tenemos que ahora los enlaces son solo hidrógeno con oxígeno. Ahora sí, podemos hablar de las ecuaciones químicas. Una ecuación química se dice que es una representación simbólica de una reacción química, que acabamos de ver en la diapositiva anterior, a través de fórmulas químicas. ¿Y qué son estas fórmulas químicas? Son las que nos muestran el tipo y cantidad de átomos de una molécula. Y lo vamos a ver de manera gráfica. En esta expresión es una ecuación química. ¿Qué dice esta ecuación química? Dice que hierro, que sería Fe, va a reaccionar con oxígeno, que dice O2, para producir FeO, que viene siendo un óxido de hierro. Pueden ver que hay letras y que hay números y símbolos en esta ecuación química. La primera parte nos está diciendo que hay dos átomos de hierro. El símbolo del hierro es Fe, por eso es de que sé que es hierro. Entonces, dos átomos de hierro y una molécula de oxígeno. ¿Cómo sé que es una molécula de oxígeno? Por ese número 2 que está abajo de mi letra O. El símbolo químico del oxígeno es la letra O. Y al poner un número 2 abajo indica que hay dos oxígenos que están enlazados. Como se puede ver en la figura, donde los oxígenos están con su varilla, la cual representa el enlace. Y por el otro lado tengo los átomos de hierro en color verde que están separados. La flecha me va a indicar que va a haber un cambio, una transformación, donde van a aparecer dos moléculas de óxido ferroso. El óxido ferroso es esto que está escrito Fe o mayúscula. Ahora veríamos que el hierro se está uniendo con el oxígeno y otro hierro se une con el otro átomo de oxígeno. Inicialmente los átomos de hierro estaban separados del oxígeno y ahora están combinados a través de estas varillas que son los enlaces químicos. Una ecuación química tiene varias partes y vamos a analizar cada una de ellas. Primero, veríamos que esta ecuación tiene dos lados, izquierdo y derecho, si tomamos como centro la flecha. De nuestro lado izquierdo, en una ecuación química, siempre van a aparecer el reactivo o los reactivos, que es los materiales de inicio antes de la transformación. Y del lado derecho aparecen los productos. Después de que se lleva a cabo la transformación, lo que aparece del lado derecho es el producto de esta reacción química. Este signo de más va a separar las fórmulas químicas. Aquí está separando la parte del hierro y la parte del oxígeno, además de que nos está diciendo que se van a combinar. La flecha va a separar a los reactivos de los productos. Ahora, estos números o letras que aparecen abajo de los símbolos de los elementos se les denomina subíndices. Aparecen siempre un poco abajo de las letras y pueden ser números o pueden ser letras también. Si es un número, el subíndice nos está indicando el número de átomos del elemento. En este caso del oxígeno nos está diciendo que hay dos oxígenos, es decir, dos oxígenos que están unidos. Si es una letra entre paréntesis nos indica el estado de agregación de la materia, es decir, si está sólido, líquido o gaseoso la molécula o el elemento o la sustancia que estemos tratando. Y estos números en color naranja que están delante de las fórmulas químicas van a multiplicar a toda nuestra fórmula, o de manera más simple van a estar multiplicando a los subíndices que tenga nuestras ecuaciones. Entonces, recapitulando lo anteriormente dicho, tomemos esta ecuación y vayamos sintetizando lo que hemos aprendido.
Lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo van a ser reactivos. ¿Cuántos reactivos hay? Hay 2 reactivos. Este signo de más me permite saber que hay 2 reactivos. El hidrógeno y el oxígeno, porque el signo más está separando mis fórmulas químicas y así puedo distinguir cuántos reactivos tengo. Del lado derecho, al no haber un signo de más, entonces entiendo que hay un solo producto, que en este caso sería agua. Entonces voy a tener un hidrógeno, un H2, esto quiere decir que los hidrógenos están unidos. Y del lado izquierdo tengo un número 2, me está indicando que hay 2 moléculas que están hechas con H2. Entonces ahí está, 2 moléculas donde se ve que hay 2 hidrógenos unidos. Y del lado derecho me dice que hay un oxígeno, y ese número 2 de abajo me dice que están esos oxígenos unidos. Entonces, como se muestra en la figura, tengo 2 oxígenos unidos. ¿Qué es lo que los une? Esa varilla, ese enlace químico. La flecha me va a indicar que los voy a transformar. ¿En qué? En moléculas de agua. Si vemos los subíndices, tenemos para el hidrógeno G, para el oxígeno G y para el agua el H2O-L. Esto quiere decir que hay hidrógeno en fase gas, oxígeno en fase gas, que me va a producir agua en un estado líquido. Si vemos, hay un número 2 antes de la fórmula del agua que está en blanco. Esto quiere decir que hay 2 moléculas de agua. ¿Cómo está compuesta esta molécula de agua? H2O, un oxígeno que está unido a 2 hidrógenos, como se puede ver del lado derecho. Y si nosotros quisiéramos decir todo lo anteriormente dicho, sería 2 moléculas de hidrógeno gaseoso y una molécula de oxígeno gaseoso se combinan para producir 2 moléculas de agua líquida. Y todo esto dicho se puede sintetizar o con el diagrama de átomos y moléculas que está en colores, o con la ecuación química que se encuentra en la parte superior. Entonces recordemos, las ecuaciones químicas nos hablan de las transformaciones de los reactivos que van a pasar a ser productos que son distintos a los reactivos iniciales. Gracias.